Para producir 1 kilogramo de carne de pollo necesitamos 4.300 litros de agua. Para producir 1 litro de agua mineral necesitamos 5 litros de agua. Para producir 1 kilogramo de mango necesitamos 1.600 litros de agua. Y para producir una hoja de papel necesitamos 10 litros de agua. ¿Y por qué necesitamos tanta? Pues porque para producir cada cosa en este mundo se necesita de este recurso en todo o en casi todo el proceso. Si estamos hablando, por ejemplo, de carne, el animal debió de haber bebido agua en su vida para poder desarrollarse. Lo mismo si estamos hablando de un árbol de mangos, debió haber sido regado para poder crecer. Y a esto le vamos a agregar más agua si el producto necesita ser transportado, le agregamos más agua si necesita ser almacenado y todavía cuando lo vamos a cocinar le agregamos más agua. A toda esta agua que no podemos ver pero que está en cada uno de estos artículos se le llama agua virtual o indirecta. Además, a toda esta agua debemos agregarle la que utilizamos para otros fines como bañarnos, ir al baño, lavar el patio, etc. Según datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, una persona debería consumir 92 litros de agua al día, pero en realidad consumimos unos 307 litros aproximadamente, lo que significa que en realidad estamos utilizando un 200% más del agua que nos toca al día. Después de escuchar todos estos datos, ¿crees que tu consumo de agua sigue siendo responsable? Bienvenidos una vez más a Infusión Científica. Mi nombre es Linnea Ortega y soy bióloga egresada de la UAM Xochimilco. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Infusión Científica tal cual y en Instagram estoy como Infusión-científica. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema bien interesante que tiene que ver con el agua, pero sobre todo con el agua de la Ciudad de México. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Ciudad de México está pasando por una crisis hídrica si en la época de lluvias tenemos agua por montones y de sobra? Sale por las coladeras, sale por todas partes. ¿Qué pasa con esta agua? Para empezar debemos tomar en cuenta la ubicación mundial que tiene la Ciudad de México. Estamos muy cerca de la línea del Ecuador y una de las características que hay en esta línea es que llueve muchísimo. De hecho, si ustedes ven un mapita o entran al Google Earth, van a darse cuenta que los países que están en esta línea están más verdes. Aquí podemos encontrar a la selva del Amazonas, al Congo, a Madagascar. Todos estos países están en esta franja. El siguiente punto es que la Ciudad de México está ubicada en un territorio que se conoce como cuenca, lo que significa es que estamos rodeados de montañas y que además el territorio no es plano tal cual, sino que tiene una superficie cóncava como la de una cuchara. A todos nos han contado ya la historia de cómo nuestros antepasados los aztecas llegaron a esta zona lacustre y se instalaron y generaron toda una ciudad, digamos, en tan solo unos cuantos islotes que estaban en medio de la laguna y aparte de eso le agregaron lo que conocemos como chinampas. Y luego, después de la conquista, la población empezó a crecer y los gobernantes comenzaron a secar los cuerpos de agua. ¿Cómo por qué? Bueno, pues porque en el tiempo de lluvias estos lagos y estos ríos que existían en ese momento se desbordaban e inundaban los nuevos pueblos que ya se habían asentado en la ciudad. Y en vez de buscar otro lugar para generar el asentamiento, lo que se les ocurrió que sería mejor idea fue secar todos los ríos y los lagos para que así en época de lluvias ya nada se desbordara y así ya nadie se inundaba. Brillantes. En la actualidad ya no vivimos en esos islotes o en esas chinampas, pero seguimos viviendo en el mismo territorio, o sea, en la misma cuenca, nada más que ahora ya está seca, pero sigue teniendo las mismas características de una cuenca. En el siguiente video podemos darnos cuenta cómo la Ciudad de México efectivamente está rodeada de montañas y justamente toda esta agua que va a llover va a bajar por estas montañas y va a llegar hasta la Ciudad de México. Por eso es que nos inundamos tanto, porque toda esa agua a algún lugar tiene que llegar. Antes llegaba a esta zona lacustre y alimentaba al lago, lo hacía crecer, pero pues ahora no tiene otra más que llegar a las calles y pues irse por el drenaje, ¿no? Pero si nosotros tenemos sucio el drenaje porque tiramos basura, pues esa agua se va a quedar allí. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo me quedé atrapada en ese famoso diluvio del 2019. 2017.
Tardé como 2 horas en recorrer 2 kilómetros hasta mi casa. Y en la siguiente imagen podemos ver a mi amiguito Chris en el mismo diluvio, todo inundado, con su casa toda mojada, pero siempre sonriendo. Un saludo hasta Baja California, mi querido Chris, que nunca se pierde ningún video de infusión científica. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, del agua. Incluso hay fuentes que dicen que en la Ciudad de México en una sola temporada de lluvias llueve más que en Londres en todo el año, para que se den una idea de qué tan lluviosa es la Ciudad de México. Ahora bien, ¿se han dado cuenta que en el centro de la ciudad llueve un poco más y con mayor frecuencia que en las demás áreas de la ciudad? Bueno, pues resulta que investigadores como Ernesto Jáuregui, que también es autor del libro El clima en la Ciudad de México, descubrió algo muy interesante. Resulta que al absorber más radiación, la ciudad aporta este calor al ambiente durante la tarde y hace que las nubes de verano aumenten su turbulencia en el interior y que la lluvia precipite con mayor fuerza. Lo cual tiene muchísimo sentido porque justo es en esta área en donde hay mayor número de construcciones, hay edificios más altos, hay una mayor movilidad de automóviles, como que todo el desorden está ahí en el centro. Y esto tiene que ver también con otro tema muy interesante, que es que se forman las islas de calor. Si ustedes quieren que hable de este tema, déjenlo en los comentarios, o si nos quieren explicar qué es una isla de calor, también déjenlo en los comentarios. A ver. Si en la Ciudad de México llueve a cada rato, ¿cómo de que no hay agua? A ver, cuéntame, maná. Bueno, eso es porque de nada sirve que llueva en la ciudad si es realmente en el Estado de México y en Michoacán, por ejemplo, en donde tiene que llover, porque ahí es donde están los cuerpos de agua que alimentan a la presa del Cutzamala, que es la que nos trae el 30% por lo menos del agua que se utiliza en la ciudad. Así que si no llueve por allá, de poco sirve que la Ciudad de México esté tan inundada. Otra explicación de por qué hay desabasto y por qué nos hace falta agua en la Ciudad de México es porque no dejamos que se recarguen los mantos acuíferos. Un manto acuífero en el Valle de México necesita recargarse por lo menos de 25 metros cúbicos de agua por segundo. Pero en realidad lo que nosotros extraemos son 55 metros cúbicos por segundo. Lo que significa que hay un déficit del 50% en la recarga de estos mantos, lo que genera un déficit de 800 millones de metros cúbicos por año. Y si a toda esta sobreexplotación le agregamos que hay criterios desiguales de asignación, olvídenlo, estamos fritos. ¿A qué me refiero con estos criterios desiguales? Bueno, pues resulta que en delegaciones como la Benito Juárez, la Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, Coyoacán, el porcentaje de personas que no tiene acceso a agua entubada es del 0.1%, pero en lugares como en Milpa Alta, ese porcentaje sube hasta el 11%. Todas estas casas, todas estas familias de plano no tienen ni siquiera cómo les llegue el agua, porque no hay como tal ni siquiera una red de agua entubada. Oye, entonces, ¿qué le digo a mi vecino que haga para que no desperdicie el agua? Échame un tip. Excelente pregunta, señor Don Palomino, y es por eso que les traigo aquí 5 tips que todo buen citadino o mexicano o ser humano debería seguir para poner su granito de arena en esta situación de falta de agua. El punto número 1 es elegir comida local y de temporada. La alimentación es clave para el ahorro del agua, ya que los productos procesados, en especial la carne, necesitan muchísima agua para su producción. La agricultura y la ganadería son de los sectores que más agua utilizan y que, por cierto, más la desperdician. Tan solo, como les decía al principio, para 1 kilo de carne de pollo necesitamos 4.300 litros de agua. Imagínense cuánta agua necesitamos para 1 kilo de carne de res. Punto número 2. Reduce el tiempo en el que te bañas. Yo sé que este punto es súper difícil porque no hay nada más rico que te caiga el agua calientita de la regadera y te despierte o te ayude a dormir bien, pero justamente en esta actividad es donde más agua se desperdicia. Lo ideal sería que te tardes 10 minutos máximo en bañarte y que además tengas un dispositivo ahorrador en tu regadera. Además, también lo que puedes hacer es juntar el agua fría que cae antes de que salga el agua calientita como la necesitas, y ya que juntaste esa agua la puedes utilizar para varias funciones. Puedes bajarle al baño, puedes lavar el patio, lo que quieras.
Ahora bien, en el caso de los economizadores de agua que les decía, hay ocasiones en las que puedes ahorrar hasta 50% menos de agua sin darte cuenta, porque no reducen la cantidad. Justamente la función de estos aparatillos es que siga saliendo el agua con normalidad, pero salga menos. Y además son súper baratos y hay muchísimos lugares donde los puedes comprar. Punto número 3. Utiliza electrodomésticos eficientes. Además del precio, antes de comprar tus electrodomésticos, fíjate que tengan esta leyenda que dice A más, porque esto significa que estos electrodomésticos tienen un uso más eficiente de la electricidad. ¿Por qué es importante este punto si al parecer no tiene nada que ver con el agua? Porque de acuerdo a las Naciones Unidas, todas las fuentes de energía, sobre todo la eléctrica, requiere de agua en sus procesos de producción, ya sea para la extracción de las materias primas, para la refrigeración de las plantas térmicas, para la limpieza, para la producción de combustibles, para el funcionamiento de las turbinas, etc. Por ello, el 90% de la electricidad requiere una gran cantidad de agua. Además, se estima que en el futuro esta producción de electricidad aumente un 35%, lo que aumentaría un 85% la necesidad del agua. Punto número 4. Pon en práctica la captación de lluvia. Si tienes oportunidad de hacerlo, te aseguro que no vas a volver a ver la lluvia de la misma manera, porque es impresionante la cantidad de agua que puedes captar en tan solo una semana de lluvias. Por ejemplo, si tuvieras un techito de 4x4, le pones una canaleta y un tubo dirigido hacia un contenedor, en tan solo unas cuantas horas de lluvia podrías captar hasta 250 litros de agua. ¿Cómo lo sé? Porque justamente esa es la superficie que tengo en mi casa para captar lluvia. ¿Para cuánto te alcanza con 250 litros de agua? Pues te alcanza para bajarle 62 veces a la taza del baño, te alcanza también para lavar 2 cargas grandes de ropa y después reutilizar esa agua ya sea para bajarle a la taza del baño o si tienes perritos también la puedes utilizar para lavar el patio. Ahora bien, me puedes decir, yo vivo en un departamento, no tengo el chance de juntar la lluvia. Y yo te diré, tienes razón. Hay veces que de plano con trabajo sí se tiene una ventana, pero lo que sí puedes hacer es juntarte con tus vecinos y que entre todos compren un gran contenedor de agua para que puedan captar el agua que cae en el techo del edificio. O lo que también puedes hacer es apoyar a las iniciativas de captación de agua. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay ciertas primarias y secundarias que ya tienen estos sistemas de captación de lluvia y que utilizan esta agua para los baños. Lo que puedes hacer es ofrecerte para darle mantenimiento a estos sistemas. Si tú, al igual que yo, fuiste a una primaria pública de la Ciudad de México, sabes lo horrible y nefasto que es que los baños se queden sin agua. Así que podrás entender la importancia de estas iniciativas y la importancia de tu ayuda también. Así que si tienes infancias cercanas a ti, pues lo que puedes hacer es apoyar estos programas. Y punto número 5, y creo que es de los más importantes, evita el consumismo. Acuérdate que cada producto fabricado requiere de agua. Para que se den una idea, según datos de la Conagua, para producir tan solo medio kilo de plástico se necesitan 91 litros de agua. Y la industria textil no se queda atrás porque es una de las más contaminantes. Para que se den una idea, ahí les va un dato. Para producir 1 kilo de algodón se requieren 10,000 litros de agua. ¿Alguna vez han visto 10,000 litros de agua juntos? Todos esos litros para un solo kilo de algodón. Y además, según datos de la Conagua, entre el año 2000 y 2050, esta demanda de agua para la industria textil va a aumentar un 400%. Además de hablar del agua que se necesita para la producción, también tenemos que hablar de todo el plástico que se produce gracias a este sobreconsumo. Todo este plástico que hay en nuestra ropa, en nuestros cosméticos, en nuestros alimentos, a algún lugar tiene que llegar. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando ustedes tiran algo a la basura, no es como que desaparezca mágicamente, tiene que llegar a algún lugar. Y esos lugares suelen ser el océano, los ríos, los lagos y como ahora sabemos porque ha salido una noticia recientemente, pues también llega a los desiertos.
Hoy en día sabemos que en el desierto de Atacama está uno de los más grandes tiraderos de ropa, porque aparte más tardan en generar la ropa que en que cambia la temporada y hay que producir aún más ropa. A algún lugar tiene que llegar toda esa sobreproducción y pues ahora sabemos que llega al desierto. Así que no sobreconsumas, evita que todo este plástico llegue al océano, las tortuguitas te lo van a agradecer. Y ahora, ¿por qué nadie lo pidió? Ahí les va un pilón. Evita comprar agua embotellada. Porque para producir 1 litro de la bebida favorita de todos los mexas se necesitan 69 litros de agua. Y también, como les contaba, para producir 1 litro de agua mineral se necesitan 5 litros de agua. Así es, uno pensaría que nada más es cuestión de meterle ahí burbujitas al agua, pero no. Necesita 5 litros para que pueda llegar ese litro de agua hasta tus manos. En realidad lo más recomendable es tomar agua filtrada. A no ser que seas de la Benito Juárez o que seas un transformer que necesita tomar agua adicionada con diésel, no tomes agua de filtro, pero si no eres de esa delegación o no eres un transformer, puedes tomar libremente agua del filtro. En realidad hay una gran variedad de filtros. De pronto parecería que no son tan baratos, pero si lo ves a largo tiempo, sí que lo son. Te ayudan a ahorrar plástico de los garrafones y te ayudan a ahorrar agua virtual. Porque acuérdense que esto es muy engañoso. No solo se trata del agua que está en los garrafones, sino el agua que se necesita para que llegue hasta tus manos, hasta tu casita, ese garrafón. Miren, a veces perdemos conciencia de la cantidad de personas que somos en un lugar. Y eso nos hace pensar que nuestras acciones no van a hacer una gran diferencia. Pero debemos recordar que la Ciudad de México, por ejemplo, es una de las más pobladas del mundo. Imagínense el gran impacto y el gran cambio que haríamos si todos nosotros, o la gran mayoría por lo menos, generara estas acciones que les acabo de decir, que son poquitas, son pequeños ejemplos, pero son importantes. Hay muchísimas más, pero estas son de las más importantes que a mi consideración quería compartirles. Es muy fácil decir que es la industria la que está sobreexplotando nuestros recursos. Maldita industria ratera, te llevas nuestra agua. Pero debemos recordar, ¿para quién trabaja esta industria? Para nosotros. Es ahí en donde entra este punto tan importante del que les hablo, que es bajarle al sobreconsumismo. Que no se nos olvide que después de nosotros el mundo sigue y a las nuevas generaciones cada vez se les va a ir haciendo más difícil conseguir los recursos de este mundo tan dañado que nosotros mismos les estamos dejando. Con esta reflexión terminamos el capítulo. Si te gustó, déjanos un like, déjanos comentarios, compártenos con todos tus amiguitos y yo los veo en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. 3, 2, 1, let's go! Hay que reutilizarla. Segundo intento, porque me di cuenta de que desde hace 10 minutos tengo apagado el chingado micrófono. Genial.